Sean bienvenidos a este nuevo módulo de semiología por aparatos y sistemas que consiste en la semiología de cabeza y cuello. La cabeza y cuello contienen estructuras vitales. Por ejemplo, casi todos los pares craneales se exploran en este lugar, de ahí el nombre. Utilizamos las 4 técnicas básicas ya conocidas por ustedes: inspección, palpación, percusión y auscultación, siendo las 2 primeras las más utilizadas. Este examen se puede complementar a través de medios instrumentales, utilizando por ejemplo el estetoscopio, el otoscopio, el oftalmoscopio, diapasón, entre otros. El médico, como en la mayoría de los demás aparatos y sistemas, en este caso se ubica preferentemente a la derecha del paciente. La cabeza es la parte superior del cuerpo que se une al tronco por el cuello. Comprende el cráneo y la cara. El límite superior entre cabeza y cuello está dado por una línea que parte de la protuberancia occipital, sigue por la línea occipital superior, pasa por la base de la apófisis mastoides, el borde inferior de la arcada cigomática y también los bordes posteriores de la rama ascendente del maxilar inferior. Todo examen físico debe ser ordenado para no dejar escapar regiones sin examinar. En este caso, la recomendación es hacerlo de arriba hacia abajo. El cráneo y cara se inspecciona, palpa, percute y ausculta. Incluye el cuero cabelludo, las orejas, la cara en su aspecto general y en particular las facies, los ojos, párpados, pestañas y cejas, la nariz y senos paranasales y finalmente la boca con todos sus componentes. El cuello se aborda en general y luego cada una de las regiones topográficas, con énfasis en los componentes vasculares dados por las arterias carótidas y las venas yugulares, y los órganos como la tráquea, tiroides y por supuesto los ganglios de la zona. Inspección y palpación del cráneo. Conviene recordar que la altura de la cabeza desde el vértice hasta el mentón es de aproximadamente 18 a 20 centímetros, es decir, el 13% de la longitud total del cuerpo. Es proporcionalmente mayor en la mujer y en el recién nacido que en el hombre. Existe el llamado índice cefálico, que es la relación entre los diámetros transversal y antero-posterior multiplicado por 100, y de acuerdo a este índice cefálico es posible describir 3 tipos de cráneo: el mesocéfalo, o llamado también normocéfalo, de meso, medio, que tiene un índice cefálico entre 75 y 80, el dólicocéfalo, de dólicos, largo, con un índice menor de 75, y el braquicéfalo, de braquis, corto, con índice por encima de 80. La forma y las proporciones de la cabeza en su conjunto varían según el tipo constitucional, la raza, la edad y el sexo. En el brevilíneo predominan el diámetro cefálico transversal, tiende a ser braquicéfalo, y las prosidencias faciales vinculadas al aparato masticatorio, maxilar inferior y maceteros. En el longilíneo es mayor el diámetro sagital, tiende al dólicocéfalo, y se acentúan los elementos vinculados al aparato respiratorio, nariz, malares y arcadas supraorbitarias. En el normolíneo, habitualmente las proporciones son armónicas. Es importante evaluar la postura. La postura está dada por el tono de los músculos cervicales. Normalmente el cráneo debe estar erguido. Podemos ver alteraciones de la postura, como por ejemplo la retroflexión, cuando la cabeza se dobla hacia atrás, por ejemplo en las meningitis,
y tétanos, donde observamos el opistótonos, o la intoxicación por estricnina. Al contrario, la anteflexión indica que la cabeza se dobla hacia adelante. Se ve, por ejemplo, en abscesos retrofaringeos, adenitis cervicales, el mal de Pott y el síndrome de Klippel-Feil, que además se compone de cuello corto. Lateralidad comprende el giro aislado de la cabeza de lado a lado, como por ejemplo lo que se ve en las tortícolis y los abscesos en el cuello. Con relación a los movimientos de la cabeza, normalmente la cabeza o el cráneo se encuentra quieto o tiene movimientos poco evidentes. Las alteraciones que pueden aparecer son cierto tipo de movimientos rítmicos de la cabeza, por ejemplo, el signo salutatorio de Muset, característico de la insuficiencia aórtica. También pueden aparecer movimientos espasmódicos y estereotipados como los tics, movimientos desmesurados y desordenados como la corea, y también movimientos de balanceo como el que se ve en el raquitismo. En relación al tamaño, se debe recordar que proporcionalmente la cabeza de un recién nacido es más grande que la de un niño y a su vez más grande que la del adulto. En el adulto equivale a 1/9 del volumen total del cuerpo. En el niño representa el 40% y en el recién nacido 30%. Las alteraciones más evidentes del tamaño son la disminución, que se llama micro o nanocefalia, y el aumento o macrocefalia. Otras alteraciones de tamaño y forma pueden estar dadas por la craneosquisis, conocida también como anencefalia, donde falta una parte del cráneo, la hidrocefalia, la enfermedad de Payet, el raquitismo, el encéfalocele, tumores óseos, plasmocitomas y tumores vasculares, entre otros. Otro elemento a evaluar es la simetría. La simetría es la igualdad entre el lado izquierdo y derecho de una estructura u órgano. Si se determina asimetría, se debe especificar qué la produce. Pueden ser causas de asimetría la presencia de prominencias, masas o depresiones. Ejemplo, un cráneo puede ser asimétrico a expensas de hundimiento de la región parietal derecha en un paciente que fue sometido a craniectomía descompresiva por un traumatismo de cráneo. Con respecto a la forma, es importante determinar si es normal o patológica, en este caso describiendo el tipo de anomalía que se observa. Entonces diremos que la forma es normal o de un tipo específico, por ejemplo, oxicefalia, dolicocefalia, turricefalia, etc. En el cráneo las anomalías se describen según el hueso subyacente, frontal, parietal, temporal, etc. Algunos ejemplos de alteraciones del tamaño y forma. La craneosquisis o anencefalia, donde falta la calota, en este caso por completo. Aquí tenemos una enfermedad de Payet que deforma la frente haciéndola más prominente, la hidrocefalia, la oxicefalia, etc. Aquí vemos un cráneo asimétrico a expensas del hundimiento de la región frontoparietal izquierda. Un cráneo alargado en torre, que es lo que se conoce como turricefalia, y aquí también un cráneo alargado por sinostosis, que es el cierre prematuro de los huesos. La palpación del cráneo permite reconocer la presencia de edema, enfisema, derrames sanguíneos, es decir, hematomas, tumores y quistes. Es de suma importancia también para el diagnóstico de fracturas y en pediatría para reconocer el estado de las fontanelas.
En el raquitismo hay una falta de cierre de las estructuras óseas y reblandecimiento de los huesos del cráneo. En el cuero cabelludo, el método exploratorio más importante es la palpación. Para examinarlo se debe separar el cabello para buscar y describir cicatrices, escaras, nódulos, tumoraciones como los quistes sebáceos, por ejemplo, mencionando la localización y tamaño lo más aproximado posible, ya sea en milímetros o centímetros. También es importante, en caso de encontrar masas o tumores, establecer la evolución, es decir, cómo ha ido creciendo en el tiempo, ya que los procesos malignos son generalmente de crecimiento más rápido. Además, en el cuero cabelludo podemos apreciar la presencia de seborrea, que si se encuentra se debe consignar si es escasa o abundante y en qué región específicamente. Si no se encuentra, se niega. También podemos encontrarnos con parásitos. En este caso, describiremos la presencia o ausencia de los mismos y las cantidades. El cabello. Las características del cabello nos permiten muchas veces sospechar o confirmar enfermedades de base. Describimos el color, que es muy variable. No es diagnóstico en muchos casos, pero en ciertas condiciones especiales sí. Un ejemplo es la canicie prematura o los mechones blancos en el síndrome de Waardenburg. La consistencia, que varía de fino, grueso o normal. Los tintes pueden alterar la consistencia. El cabello grueso, áspero y que se desprende con facilidad puede hacernos sospechar hipotiroidismo. En cambio, el fino y sedoso podría ir más al hipertiroidismo. La cantidad nos referiremos a si es normal, escasa o abundante. Cuando es escaso es importante indagar si siempre ha sido así, pudiendo ser constitucional. Cuando existe alopecia o disminución del cabello, debe describirse el tipo. Y hablamos de alopecia universal, en donde no se observa cabello ni vello en ninguna parte del cuerpo. La alopecia androgénica es aquella en la que hay escaso o ningún cabello en ambos lados del hueso frontal, a lo que comúnmente se le denomina entradas. Puede ser hereditaria o secundaria a trastornos como hipo o hipergonadismo. La alopecia areata es aquella en donde se forma un espacio alopécico como una moneda en uno o más lugares de la cabeza. Nos referimos a alopecia difusa cuando hay una escasez generalizada, como por ejemplo en la sífilis secundaria, que puede aparecer como una mordida en la zona de la coronilla. En la descripción del cabello, además, debemos fijarnos en el carácter, si es liso, ondulado o rizado, natural o artificial, seco o grasoso. Si está seco, preguntar si ha sido lavado recientemente. La implantación, si es normal o fácilmente desprendible, y el nivel de implantación, muy alto o muy bajo en el cuello, ya que algunas condiciones congénitas pueden acompañarse de estas alteraciones. Ejemplos de cambios de color. En el síndrome de Waardenburg encontramos los mechones blanquecinos, pero además puede haber heterocromía en los ojos. Se suele acompañar también de sordera. Otra condición es el piebaldismo, donde existen lugares específicos donde no existe melanina y entonces también se producen los mechones blancos. Las alopecias areata, androgénica y universal. La percusión del cráneo. Percusión y auscultación no hacemos en todas las regiones ni en todos los casos. Puede que detectemos sensibilidad dolorosa asociada a masas o a inflamación superficial y profunda
al percutir. Es recomendable percutir las masas. Podemos encontrar hipersonoridad cuando hay una cantidad de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, como en el caso de la hidrocefalia, que da un sonido al que se le conoce como olla cascada o signo de Massewin. En el hiperparatiroidismo, también debido al cambio de densidad en los huesos, puede haber cambios en la percusión y se refieren a este como melón de agua. La auscultación del cráneo no se realiza en forma rutinaria. Está indicada principalmente en personas con cefaleas intensas o sospecha de tumores. Lo que se busca es identificar murmullos o soplos. Auscultamos principalmente en ambas sienes y por encima de los globos oculares. Cuando encontramos soplos en el cráneo, podemos pensar como causas en las placas arterioscleróticas, fístulas arteriovenosas, malformaciones vasculares, aneurismas arteriales, compresión por una masa o tumor sobre una arteria grande, etc. Pasamos luego a la cara. ¿Qué explorar en la cara? Inspeccionar y palpar la cara en su conjunto, luego las estructuras externas del ojo, de la nariz y senos paranasales, de la boca y del oído externo. Frecuentemente se suele incluir la exploración de pares craneales, pero en nuestro caso en particular lo haremos en el aparato o sistema nervioso. ¿Cómo explorar? Por inspección tendremos en cuenta la forma, el trofismo y sobre todo la simetría de los surcos de la frente, las mejillas y los labios, tanto en reposo como al movimiento espontáneo, al hablar o a los ordenados, y la forma y simetría de la mandíbula y el mentón. A la palpación descartamos la existencia de dolor o tumoraciones. Los senos paranasales se exploran mediante palpación de puntos específicos que se tornan dolorosos cuando hay inflamación o sinusitis. El examen del ojo. Examinamos las estructuras visibles que están dadas por las cejas, los párpados superior e inferior, las pestañas, la conjuntiva, la esclerótica, el iris, las pupilas, los sacos lagrimales. Se debe evaluar además los movimientos del globo ocular y si estos están protruidos o hundidos, exoftalmos o enoftalmos respectivamente. La técnica sugerida para la exploración es colocarse frente al sujeto, sentados, para que ambos ojos queden a un nivel similar. Inspeccionar cejas, párpados, pestañas, forma de los ojos, simetría y movimiento de los globos oculares. También es importante examinar el pestañeo espontáneo para visualizar si existe un cierre completo de los párpados. La forma de los ojos varía de redondos a almendrados. En los asiáticos, el pliegue de la piel sobre el canto interno, conocido como epicanto, causa que la forma del ojo se vea más estrecha. Pueden parecer más abultados y redondos en personas negras porque el globo ocular protruye ligeramente por delante del borde supraorbitario. Las cejas tienen apariencia variable, acorde con los antecedentes genéticos. Nos fijamos en la abundancia o escasez de las mismas. En las cejas sin modificar no debe haber ausencia de pelos en ninguna de sus partes. La pérdida de la cola de la ceja es común de ver en el hipotiroidismo, la sífilis secundaria, la lepra y también por depilación. El aumento se denomina hipertricosis. Los párpados constituyen un valioso sistema de protección para los ojos. Son membranas que tienen movimiento de ascenso y descenso, permitiendo esparcir las lágrimas, lo que protege al globo ocular de la desecación durante el sueño
y también de la luz excesiva durante la vigilia. El párpado superior normalmente no cubre la pupila cuando se abre, pero puede cubrir la porción superior del iris, la parte coloreada. Los párpados deben abrirse y cerrarse completamente y al mismo tiempo, sin caída ni retraso de uno de ellos o de ambos. La capa más externa del párpado es una capa cutánea, probablemente la más fina de todo el cuerpo. El párpado contiene músculos retractores que abren el ojo y otros que se encargan del cierre, como es el caso del músculo orbicular de los párpados. Debido a que los párpados básicamente están constituidos por piel, encontramos ahí todos los elementos presentes en cualquier otra parte del organismo, incluso glándulas sudoríparas. Está muy poco adherida a los planos profundos, esto permite su fácil desplazamiento y también explica por qué pueden acumular fácilmente líquidos, como en el caso de los edemas, como vemos en la insuficiencia cardíaca o ni qué decir en los renales. ¿Qué anormalidades podemos encontrar en los párpados? La blefaritis es un trastorno frecuente donde hay un engrosamiento del párpado, telangiectasias en el borde libre y obstrucción de las glándulas de meibomio. Se observa eritema y descamación. El orzuelo es una inflamación palpebral secundaria a una infección bacteriana de la glándula del párpado. Produce dolor y tumefacción y se acompaña de eritema y la palpación de un nódulo. El chalazion es una inflamación granulomatosa crónica de una glándula palpebral causada por el bloqueo de su conducto de drenaje y acumulación de secreciones. La manifestación clínica es la de un nódulo palpable. Las malposiciones palpebrales también son frecuentes. Hablamos de ectropion cuando existe eversión del párpado y hay una separación entre el borde libre y el globo ocular. En el entropion ocurre inversión del borde libre palpebral que direcciona las pestañas hacia el globo ocular, produciendo sensación de cuerpo extraño. También pueden haber tumores palpebrales, benignos y malignos. Benignos como los pólipos, granuloma piógeno, el queratoacantoma, el hidrocistoma, la verruga senil, un quiste de inclusión y los antelasmas. Malignos como el epitelioma vasocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma. Las pestañas son pelos humanos en los párpados superiores e inferiores. Cada párpado tiene una capa de pestañas en filas, pueden haber 2 o 3 de ellas, que protegen y enmarcan los ojos. Tienen la misma anatomía que cualquier pelo del cuerpo humano y están sujetas a los párpados por una raíz. En cada parpadeo las pestañas cierran el acceso a los ojos como si fueran cortinas y ese es el momento que es aprovechado para la irrigación y lubricación del ojo desde las glándulas sebáceas y lacrimales. Las pestañas del párpado superior son más largas que las del inferior, miden aproximadamente 8 milímetros y tienden a curvarse hacia arriba. El objetivo es expulsar las partículas intrusas de los ojos. La madarosis, también conocida como milfosis, es la pérdida anormal de pestañas. Tiene múltiples causas, entre ellas la blefaritis, tumores, desórdenes endocrinos, congénitos, medicamentos y toxinas como las quimioterapias y maquillajes o extensiones mal aplicadas. La triquiasis es una condición en que las pestañas se posicionan al revés, creciendo hacia el globo ocular.
También puede ser causada por infecciones, inflamaciones crónicas, ciertas condiciones autoinmunes, puede ser congénita y también deberse a traumatismos, quemaduras o heridas. Podemos encontrar parasitosis, ladillas, infestando también zonas públicas y también pueden incluir los pelos de las pestañas. Con respecto a la conjuntiva, es una capa mucosa que recubre la porción externa del globo ocular y la cara interna de los párpados. Su función es protectora y lubricante, es una barrera contra las infecciones externas y genera moco en cantidad suficiente para permitir el deslizamiento palpebral. Se divide en dos sectores, la conjuntiva vulvar, que recubre al globo ocular, y la tarsal, que recubre al tarso, que es el cartílago que da consistencia al párpado. Las alteraciones que podemos encontrar a nivel conjuntival son las inflamaciones o conjuntivitis de diversa etiología, siendo las alérgicas y virales las más comunes. Podemos encontrar derrames sanguíneos o hemorragias subconjuntivales, que en general son benignas y se reabsorben al cabo de poco tiempo. El pterigion o pingüécula es un crecimiento fibrovascular excesivo de la conjuntiva vulvar que tiende a subir hacia la córnea. Tiene un aspecto triangular, base periférica y vértice central. Se asocia a factores ambientales. Una prueba usada comúnmente para detectar casos severos de anemia consiste en la simple inspección visual de la conjuntiva palpebral del ojo, que se torna pálida, y también en las ictericias puede tener un tinte amarillento. La esclerótica o esclera es una capa fibrosa, dura, que rodea el globo ocular, excepto en su porción más anterior. En términos simples, es la parte blanca del ojo. Cubre la coroides, está cubierta por la conjuntiva, contiene colágeno y protege de posibles daños externos, manteniendo la presión dentro del ojo. En la infancia es más delgada y débilmente azul, y en los ancianos puede tornarse amarillenta por el depósito de grasa. Cubre aproximadamente 4/5 partes del ojo, por detrás es perforada por el nervio óptico y por delante se adapta a la córnea. La esclera azul puede ser parte del cuadro clínico de osteogénesis imperfecta, síndrome de Marfan, uso crónico de esteroides, queratoconos, entre otros. La epiescleritis consiste en la inflamación localizada de la esclera, y la escleritis es un trastorno granulomatoso crónico, causa de ojo rojo y doloroso. El iris es la zona coloreada del ojo, se ubica entre la córnea y el cristalino. En su centro se encuentra la pupila. El iris contiene una serie de pequeños músculos que ayudan a la contracción y dilatación pupilar, que ocurre en relación a la cantidad de luz que recibe. El iris también puede presentar cambios, las heterocromías que se ven en distintos síndromes, la uveitis o inflamación. En el albinismo puede tornarse de un color rojo característico. La aniridia, cuando se luce del todo negro, no hay un límite con la pupila. El anillo de Kaiser-Fleischer, donde hay depósito de cromo y entonces se ve como un halo dorado que bordea al iris. La pupila es el orificio central del iris, tiene la propiedad de cambiar de tamaño de acuerdo a la estimulación del esfínter del iris y los músculos dilatadores de la pupila, así como del músculo ciliar. Estos músculos, que se llaman intrínsecos del ojo, son inervados por el tercer par y por fibras nerviosas provenientes del ganglio ciliar. Por lo tanto, el tamaño de la pupila está determinado por el equilibrio entre las descargas simpática y parasimpática.
Normalmente son iguales, de contornos regulares. Varían de tamaño por la acción de la luz que las contrae y de la lejanía que las dilata, así como la mirada próxima y convergente las contrae. Estos son los dos reflejos principales, el fotomotor y el de la distancia o de acomodación. Hablamos de midriasis cuando las pupilas se observan dilatadas, miden más de 2 milímetros, miosis cuando tienen un tamaño inferior a los 2 milímetros, y hablamos de anisocoria cuando hay desigualdad en relación a las pupilas. Su igualdad se llama isocoria. Puede haber deformidades de la pupila secundaria a lesiones inflamatorias del ojo. La midriasis bilateral es de poco valor diagnóstico, se puede ver en la intoxicación por atropina, por cocaína, en la neurosífilis, en ciertas parasitosis, pero cuando se torna además reactiva puede hacernos pensar en muerte cerebral, que se ve por ejemplo en traumatismos craneanos graves. La miosis bilateral se observa principalmente en intoxicaciones por opio y derivados, en el alcoholismo y en el coma urémico. La anisocoria, por ejemplo, debido a cuadros infecciosos y lesiones del simpático. La pérdida de los reflejos pupilares debe hacernos pensar en lesión cerebral. Los sacos lagrimales. La lágrima que se produce en las vías lagrimales, en concreto en las glándulas, es un elemento esencial para garantizar el buen funcionamiento del sistema visual, ya que lo protege, le aporta nutrientes y oxígeno y lo hidrata. Las lágrimas se producen de forma permanente, en una secreción basal permanente que puede aumentar ante agresiones externas. Es una estructura más bien periocular. Los principales trastornos relacionados con la película lagrimal son el ojo seco, que produce una alteración de la superficie ocular, lagrimeo excesivo o epífora. Las patologías que afectan al aparato lagrimal propiamente son problemas de la glándula como anomalías congénitas, inflamaciones, tumores, etc. Problemas que afectan a los puntos lagrimales, la agenesia, digenesia, estenosis u obstrucción. Problemas del saco lagrimal, inflamaciones y tumores. Y problemas que afectan al conducto nasolagrimal, sobre todo su obstrucción. Gracias por ahora, les espero en la siguiente clase.